Bienvenidos, estimados estudiantes, mi nombre es Carlos Perdomo y en esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de termodinámica, exactamente del tema de calorimetría. El ejercicio nos dice lo siguiente: tenemos cierta cantidad de hielo y cierta cantidad de vapor. Lo que nos pide el ejercicio es encontrar la cantidad de hielo derretido y la temperatura final de la mezcla cuando esta es, inciso A, 10 gramos de vapor con 50 gramos de hielo. E inciso B, 1 gramo de vapor con 50 gramos de hielo. Nos pide calcular la cantidad de hielo derretido y la temperatura que alcanza esta mezcla final. Bien, para desarrollar ese tipo de ejercicio nos vamos a valer de un diagrama temperatura versus calor. Veamos, para el agua este diagrama es bastante útil porque su comportamiento hasta cierto punto es predecible. Entonces tenemos, en este caso tenemos hielo, tenemos hielo, y por acá a 100 grados tenemos vapor. Todo este segmento entonces sería el segmento en estado líquido. Si le hacemos aquí un plano cartesiano o algo similar, vean entonces que aquí sería 0 grados Celsius y por acá serían 100 grados Celsius. Entonces, me dice el ejercicio que yo tengo 50 gramos de hielo, que están como por acá, y se mezclan con, el primer inciso es el que vamos a realizar ahorita, 10 gramos de vapor que están por acá. Vamos entonces a definir primero la cantidad de hielo derretido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. En este caso, pues, uno de los dos elementos va a recibir calor y uno de los dos va a ceder calor. Para el caso, el que va a recibir calor es el elemento que esté más frío. En este caso, pues, el hielo va a recibir calor. ¿De dónde va a salir este calor? Pues, obviamente, de la cantidad de calor que el vapor pueda ceder. Entonces, se va a derretir únicamente si el vapor puede darle toda la energía suficiente para que el hielo se derrita. Veamos entonces y vamos a calcular el calor requerido para fundir todo el hielo, fundir 50 gramos de hielo. Entonces, como hablamos de fundir, estamos hablando de un cambio de fase. Y el calor en el cambio de fase es igual a la masa, en este caso sería la masa del hielo, por el calor latente de fusión. Esto va a ser igual a la masa del hielo, son 50 gramos, en kilogramos serían 0.050 kilogramos, multiplicado por el calor latente de fusión del hielo, que para el caso, el calor latente de fusión del hielo es igual a 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Vean la importancia aquí de trabajar con las unidades. Se cancelan kilogramos con kilogramos y mi respuesta pues va a quedar en joules, lo cual es consistente ya que estamos calculando un calor. Entonces, veamos, el calor va a ser igual a, haciendo esa multiplicación en nuestras calculadoras, obtenemos que son 16.650 joules. Esa es la cantidad de calor entonces que va a requerir esos 50 gramos de hielo para fundirse totalmente. Vamos a ver si el vapor es capaz de entregar esa cantidad de calor, para ver si lo va a fundir todo o no, porque de esa forma entonces podemos calcular cuánto es la cantidad de hielo derretido. Veamos entonces el calor cedido
por, en este caso serían 10 gramos de vapor al condensarse. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo mismo, estamos hablando de un cambio de fase, que en este caso es un cambio de condensación, es decir, que va a pasar de estado gaseoso a estado líquido. Igualmente, el calor para hacer este cambio va a ser igual a la masa del vapor por el calor latente de condensación. Pero si nos recordamos, el calor latente de condensación es igual al negativo del calor latente de vaporización. Por lo tanto, este calor pues, va a ser el negativo de la masa del vapor por el calor latente de vaporización. Vean que el resultado va a ser un número negativo y es completamente normal porque está cediendo calor. ¿Ok? Entonces, esto va a ser igual a menos la masa del vapor, que son 10 gramos, entonces serían 0.010 kilogramos, multiplicado por el calor latente de vaporización del hielo, que es igual a 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Lo mismo, se cancelan kilogramos con kilogramos y lo que nos queda son joules. Entonces, ¿cuánto calor va a ceder el vapor en el momento que se condense? Es simplemente hacer esa multiplicación. Veamos que es igual a 22.600 joules. ¿Okay? Tenemos entonces esas dos cantidades y vamos a proceder hacer el análisis al respecto. Bien, vemos entonces que el calor que requiere recibir el hielo para fundirse son 16.650 joules. Sin embargo, el vapor solamente al condensarse, o sea, al llegar a este punto, ya se dio una cantidad de 22.600 joules. Veamos que aún falta todavía un poco más de energía por ceder. ¿Okay? Por lo tanto, podemos concluir que simplemente con condensarse el vapor ya dio la energía suficiente para fundir todo el hielo. Por decirlo de otra forma, digamos que el hielo dice, ok, necesito 16.650 joules para condensarme, pero viene el vapor y le dice, ok, toma 22.600. Obviamente le dio lo suficiente para fundirse completamente. Okay, entonces ahí estaría una de nuestras respuestas. En el primer ejercicio, todo el hielo se fundió. Okay. Y veamos que no solamente fundió todo el hielo, sino que aparte de eso sobró un poco más de energía. Okay, sobró un poco más para ese hielo que ya está fundido, o sea que ahora vamos a hablar de agua. Okay, para esa cantidad elevarla un poco de temperatura. ¿Okay? Hay suficiente energía todavía para fundirlo completamente y elevarle un poco la temperatura. Por lo tanto, podemos decir entonces de que en algún punto intermedio vamos a tener la temperatura de la mezcla, que es justamente lo que me está pidiendo la segunda parte del ejercicio. Entonces, ahora nuestro trabajo va a ser, ok, si lo fundió todo, ¿cuál va a ser la temperatura que va a tener al finalizar? Bien, entonces para conocer cuál va a ser la temperatura final de la mezcla, vamos a hacer un balance de calores por medio de calorimetría, que me dice que el calor que se gane va a ser igual al negativo del calor perdido. Esto es porque no estamos considerando que hayan pérdidas en el entorno. Entonces implica que al final del día el calor pues se va a mantener entre el vapor y el hielo, sin considerar obviamente pérdidas al entorno. Veamos, para definir quién ganaba y quién perdía calor lo dijimos anteriormente. Gana el que esté más frío y pierde obviamente el que esté más caliente. Entonces en este caso quien gana calor va a ser el hielo y quien pierde calor pues va a ser el vapor. ¿Okay? Veamos entonces cuánto calor gana el hielo.
Veamos, primero nos dice el ejercicio que teníamos cierta cantidad de hielo en este punto. Entonces, obviamente el hielo comenzó a ganar calor para realizar el cambio de fase, es decir, para fundirse. La cantidad de calor que gana el hielo para fundirse, ya lo habíamos hecho anteriormente, ¿okay?, es igual a la masa del hielo por el calor latente de fusión. ¿Okay? Esa es la cantidad de calor que el hielo gana justamente para transitar todo este segmento, es decir, para fundirse completamente. Pero vaya, todavía tiene un poquito más de energía para subir su temperatura. Veamos entonces que aquí vamos a utilizar otra fórmula de calor, porque aquí ya lo que tenemos es agua en estado líquido. ¿Okay? Entonces implica que en este segmento de aquí hasta acá pues no está ocurriendo un cambio de fase, simplemente lo que está ocurriendo es un cambio de temperatura. Entonces, para este segmento que tenemos aquí, el calor que gana es igual al calor específico, pero en estado líquido, porque a pesar que era hielo, en ese segmento pues ya se encuentra completamente fundido. Multiplicado por la masa, que en este caso sí va a ser la masa del hielo, porque es la cantidad de agua que hay ahí, por el cambio en la temperatura que sufra en este segmento. Veamos entonces que esto va a ser igual al negativo, ese es de fórmula, así que lo vamos a siempre mantener, negativo del calor perdido. Veamos que quien pierde calor es el vapor. Comienza a perder calor desde el momento que comienza a condensarse, es decir, cuando comienza a transitar este segmento. Lo teníamos en este punto y comienza a perder calor en este sentido. Entonces, ¿cuánto calor pierde el vapor al condensarse? Ya lo habíamos dicho anteriormente, va a ser igual a la masa del vapor por el calor latente de condensación. ¿Okay? Y luego, no solamente ahí terminó la pérdida de energía, recordemos que aquí lo que tenemos pues es agua prácticamente a 100 grados. Entonces todavía pierde un poco más de energía, ¿okay?, para llegar a este punto, que es el punto de equilibrio o la temperatura de la mezcla. Entonces, ¿cuánto calor pierde en bajar este segmento de temperatura? Veamos entonces, vamos a sumar ese calor perdido, ¿okay?, más el calor específico, igualmente va a ser en estado líquido porque a pesar de que era vapor, pues ya se encuentra completamente condensado, más la masa del vapor por el cambio en la temperatura que sufrió el vapor. ¿Okay? Entonces, vamos a proceder a desarrollar esta fórmula. Veamos. En este caso, el cambio de temperatura, pues como todos los cambios, es una temperatura final menos una temperatura inicial. Para el hielo que se encuentra en este punto, o el agua, mejor dicho, el agua a 0 grados, la temperatura final que va a alcanzar es la temperatura de la mezcla. Y la temperatura inicial, pues, son 0 grados. Entonces, esto es lo mismo que decir temperatura de la mezcla menos 0 grados Celsius. Lo mismo ocurre para el vapor. ¿Okay? Para el vapor, la temperatura final que va a tener va a ser la temperatura de la mezcla, y la temperatura inicial que tenía después de haberse condensado es de 100 grados. Entonces, el cambio en la temperatura va a ser la temperatura de la mezcla, que es la temperatura final, menos 100 grados Celsius. Vemos entonces que podemos hacer todavía un desarrollo de esta fórmula y lo vamos a hacer a continuación. Bien, veamos entonces, vamos a hacer aquí algunos desarrollos. ¿Okay? Aquí pues me quedaría la masa del hielo por el latente de fusión más el calor específico en estado líquido, vamos a denotarlo de esta forma, por la masa del hielo multiplicado, por la masa del hielo multiplicado entonces por el cambio de la temperatura, que es igual a la temperatura de la mezcla menos 0 grados Celsius. Esto va a ser igual a menos la masa del vapor por el latente de condensación, ¿okay?, menos el calor específico, ¿sí?, el calor específico en estado líquido, bueno, aquí en todo caso pues es por, ¿okay?,
el calor específico en estado líquido por la masa del vapor multiplicado entonces por la temperatura de la mezcla, ¿okay?, más el calor específico en estado líquido por la masa del vapor por 100 grados Celsius. ¿Ok? Vean entonces que lo que hicimos aquí pues, fue realizar en todo caso el desarrollo de este cambio de temperatura, que si nos recordamos es temperatura de la mezcla menos 100. ¿Okay? Pero como todo este lado de la ecuación está multiplicado por un número negativo, entonces cambió el signo de cada uno de los términos. Pero ahora, si nos recordamos el latente de condensación, si nos recordamos, el latente de condensación es el negativo del latente de vaporización. Por lo tanto, podemos cambiar este término y en lugar de decir latente de condensación, pues vamos a decir en su lugar menos latente de vaporización. Y vean que lo que va a pasar es que este término va a cambiar de signo. Entonces vamos a hacerlo, lo vamos a borrar por acá, y este va a ser positivo. Masa del vapor por latente de vaporización. Y ahora sí tenemos entonces nuestra ecuación. Pues veamos que esto es 0, así que no necesita ningún tipo de desarrollo. Vean que todos estos valores son conocidos. La masa del hielo, el calor latente de fusión pues es una constante. El calor específico en estado líquido es una constante, la masa del hielo la conocemos. Desconocemos cuál es la temperatura de la mezcla, esa es nuestra incógnita. Por este otro lado, este valor ya es conocido y de hecho ya inclusive lo calculamos. El calor específico es una constante, la masa del vapor es una constante, la temperatura de la mezcla no la conocemos. Y aquí en esos tres, pues lo que tenemos son tres constantes, por lo tanto ya es completamente conocido. Vamos entonces a despejar para la temperatura de la mezcla en una ecuación lineal. Bien, entonces aquí pues vamos a continuar con el despeje. Vamos a pasar los términos que tengan temperatura de la mezcla a un solo lado de la ecuación para poder extraer el factor común. Veamos entonces, tenemos este término acá. Tenemos este término que va a ser calor específico en estado líquido por la masa del hielo. Vamos a pasar este otro término también a sumar, más calor específico en estado líquido por la masa del vapor, y esto va a estar multiplicado por la temperatura de la mezcla. Ya hicimos ahí el factor común. Veamos, esto va a ser igual entonces a la masa del vapor por el latente de vaporización, más 100 grados Celsius multiplicado por el calor específico en estado líquido por la masa del vapor, y luego este término de acá lo vamos a pasar también a este otro lado con signo negativo, menos la masa del hielo por el calor latente de fusión. Veamos entonces que aquí pues simplemente lo que nos resta es despejar para la temperatura de la mezcla. Veamos entonces de qué manera lo vamos a hacer. La temperatura de la mezcla, aquí inclusive puedo sacar este también como factor común, lo vamos a hacer en el denominador. La temperatura de la mezcla va a ser igual a la masa del vapor por el calor latente de vaporización más 100 grados Celsius multiplicado por el calor específico en estado líquido multiplicado por la masa del vapor, menos la masa del hielo por el calor latente de fusión, y todo esto que está acá lo vamos a dividir entre una suma de la masa del hielo con la masa del vapor multiplicado por el calor específico en estado líquido. Vean entonces que aquí pues simplemente lo que nos resta es meter valores conocidos para obtener la temperatura de la mezcla. Bien, veamos entonces la temperatura de la mezcla. La temperatura de la mezcla va a ser igual a lo siguiente. La masa del vapor, que en este caso son 10 gramos, lo podemos poner como notación científica.
10 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado por el calor latente de vaporización del agua. Y esta constante, pues, es igual a 2.26 por 10 a la 6 joules por kilogramo. ¿Okay? Más, continuando acá, serían 100 grados Celsius multiplicado por el calor específico del agua en estado líquido, que es 4190 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Vamos a tener más aquí. Luego de esto, pues le vamos a sumar, ¿ok? Le vamos a sumar, o a restar, mejor dicho, ¿sí? Le vamos a restar este valor que es la masa del hielo por el calor latente de fusión. ¿Okay? Vean entonces este valor y la masa del hielo van a ser 50 gramos, o sea 50 por 10 a la menos 3 kilogramos, multiplicado a su vez por el calor latente de fusión del hielo, que es de 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Bien, aquí hicimos un enfoque con la cámara porque ya no nos ajustaba la pizarra. Por lo tanto, vamos esto a multiplicarlo, o a dividirlo, mejor dicho, entre la suma de las masas, la masa del hielo, que son 50 gramos, es decir, 50 por 10 a la menos 3, ¿ok? Kilogramos, claro, más la masa del vapor, que son 10 gramos, por lo tanto va a ser 10 por 10 a la menos 3 kilogramos, y eso multiplicado por el calor específico del agua en estado líquido, que ya sabemos que es de 4190 joules sobre kilogramo por grado Celsius. Vean entonces que todos estos valores son conocidos y simplemente lo que nos resta es ingresar este valor a la calculadora. Bien, ya ingresamos entonces estos valores y vean que el resultado nos da que son 40.33 grados Celsius, la temperatura en la cual se va a equilibrar nuestro sistema. ¿Ok? Veamos esa respuesta y esta, que todo el hielo se fundió, tiene bastante lógica. A 40.33 grados sería normal, a presiones estándar, no normales, que todo el hielo se haya fundido. Entonces, mis respuestas son coherentes y esta sería la respuesta para el primer inciso. Bien, vamos entonces a desarrollar el segundo inciso, que me dice, o me pide prácticamente lo mismo, pero esta vez con 1 gramo de vapor y 50 gramos de hielo. Primero vamos a definir si todo el hielo se derritió en este caso, así como ocurrió en el inciso anterior, o no pasó. Vamos a ver entonces lo mismo, ¿no? Vamos a calcular la energía necesaria, o el calor necesario para fundir el hielo. Este valor pues ya lo conocemos, ¿okay? Lo calculamos en el ejercicio anterior, y si recordamos es la masa del hielo por el calor latente de fusión. ¿Okay? Este valor es entonces igual, vamos a ver, a 16.650 joules. ¿Okay? Recordando, este era el valor entonces que necesitaba el hielo para fundirse. Ahora vamos a ver si el vapor nos da esa cantidad de energía o esa cantidad de calor. Energía cedida por el vapor. ¿Cuándo cedió esa energía? Pues primeramente la cedió al condensarse. ¿Okay? Lo mismo entonces, el calor va a ser la masa del vapor por, bueno, si queremos ponerlo ya negativo, por el calor latente de condensación. ¿Okay? Veamos entonces que esto va a ser igual a negativo, en este caso la masa es 1 gramo, o sea va a ser 1 por 10 a la menos 3 kilogramos,
multiplicado por el calor latente, bueno, en este caso si lo pusimos negativo sería de vaporización, ¿okay? El calor latente de vaporización, y vean que este es igual a 2.26 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. ¿Okay? Cancelamos kilogramos con kilogramos, y el calor, entonces el calor que va a ceder el vapor cuando este se condense, vean que va a ser igual a 2260 joules negativos menos 2260 joules. Recordando que el negativo simplemente es porque el calor pues está siendo cedido. ¿Okay? Veamos entonces estas cantidades. ¿Okay? Cuando este vapor cedió esta cantidad de energía, pues lo que nos queda es acá agua, pero a una temperatura de 100 grados Celsius, ¿okay? En este punto. Vean que el hielo necesita 16.650, pero el vapor solamente le puede dar 2.260. ¿Okay? Esto desde ya nos hace pensar en que no se pudo fundir todo el hielo. Por lo tanto, que la mezcla que nos va a quedar es una mezcla de hielo y agua a 0 grados. Pero veamos, vamos a salir de esa duda. ¿Okay? Si va a ser una mezcla de agua con hielo, ¿okay? A 0 grados va a ser un punto como por acá. ¿Okay? Vamos entonces a llevar todo ese vapor condensado, lo vamos a llevar hasta este punto, es decir, hasta los 0 grados, porque esa agua a 100 grados todavía tiene un poco de energía que nos puede ceder. ¿Okay? No solamente la energía que cede el vapor al condensarse es toda la energía. ¿Okay? También todavía nos puede ceder un poco más para ver si, va a ser suficiente para fundir todo el hielo. Entonces, calculando esa energía cedida, ¿okay? En este caso quien la cede es el agua. Y cuando la cede, pues básicamente la cede al enfriarse. ¿Okay? Vamos a calcular entonces todavía un poquito más de energía que le podemos sacar a este vapor. Ya sabemos que por sí mismo no va a ser suficiente. Veamos si nos puede dar un poco más. Como no hay un cambio de fase, entonces va a ser el calor específico en estado líquido por la masa, que en este caso va a ser de ese vapor condensado, por el cambio en la temperatura que sufrió. Veamos. El calor específico en estado líquido es de 4190 joules sobre kilogramo por grado Celsius. La masa del vapor pues es de 1 gramo. Y el cambio en la temperatura final sería 0 grados y la temperatura inicial serían 100 grados. Entonces aquí me quedaría directamente menos 100 grados Celsius, es decir, 0 menos 100. Veamos entonces que el calor que se dio, todavía esa agua al enfriarse, es igual a menos 418.6 joules. ¿Okay? Vemos entonces que aunque sumemos, las energías cedidas no son suficientes para fundir todo el bloque de hielo. Por lo tanto, podemos concluir que no se logró fundir todo el hielo, y lo que nos va a quedar pues va a ser una mezcla de hielo y agua a 0 grados. Entonces ya encontramos para el segundo inciso cuál va a ser la temperatura de la mezcla, y va a ser de 0 grados. ¿Okay? Entonces ahora tenemos que calcular cuánto de ese hielo se derritió, porque es cierto, no se logra derretir todo, pero no podemos obviar que se le entregó un poco de energía. Por lo tanto, una parte del hielo se tuvo que haber fundido, eso es seguro. Lo vamos a hacer entonces de la siguiente manera. Bien, entonces para calcular cuánto es la masa de hielo que se fundió, vamos a hacerlo igualmente por calorimetría. Calor ganado es el negativo del calor perdido.
¿ok? Bien, el hielo ganó cierta cantidad de calor, claro está, para derretir cierta cantidad de hielo. No se derritió todo, pero algo tuvo que haberse derretido. Entonces, gana calor al derretirse, por lo tanto, eso va a ser la masa del hielo derretido multiplicado por el calor latente de fusión. Y esto va a ser igual a menos el calor perdido por el vapor. Primero pierde calor al condensarse y luego pierde otro poco más de calor en llegar a 0 grados. Eso, recordemos, son valores que ya pues habíamos calculado, que eran 2260 joules y también era 418.6 joules, que fue la cantidad de calor cedido en enfriarse completamente, 418.6 joules. Vean que el resultado por aquí pues va a ser positivo, ¿sí? Entonces, la masa de hielo derretido va a ser igual a 2260 joules más 418.6. Vean que aquí lo que hice fue multiplicar el menos por cada uno de los signos, dividido entre el calor latente de fusión, que es de 3.33 por 10 a la 5 joules sobre kilogramo. Vean que los joules se cancelan y la única unidad que nos va a quedar ahí sobreviviendo pues van a ser los kilogramos. Si hacemos esa operación en nuestras calculadoras, observemos que nos quedan como masa de hielo derretido una cantidad pues redondeada de 8 gramos de hielo derretido. ¿Ok? Veamos entonces que de los 50 gramos de hielo se lograron derretir 8 gramos. Entonces, si el ejercicio nos preguntara en qué estado, ¿ok? O mejor dicho, cuánto de cada una de las fases queda en la mezcla final. Veamos entonces que si de estos 50 gramos de hielo, ¿ok?, se derritieron 8, entonces los que nos quedan son 42 gramos, ¿ok?, 42 gramos de hielo. Eso queda en nuestra mezcla. ¿Y cuántos gramos de agua quedan? Bueno, tenemos 8 gramos de agua que pues salieron del hielo derretido. Pero también tenemos el gramo de vapor, es decir, este gramo que está acá, ¿ok?, que también se condensó y también se hizo agua. Entonces tenemos 42 gramos de hielo derretido y 9 gramos de agua. Pero toda esta mezcla está a una temperatura de 0 grados Celsius. Esto obviamente es un agregado, pero lo que nos pide el ejercicio pues son los dos valores. Tenemos la temperatura de la mezcla a 0 grados y tenemos la cantidad de hielo derretido. Esto sería entonces todo por este video. Espero les haya sido de utilidad y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.